Don José. Oiga, Fernando, sin duda alguna hay que enviarle un saludo, solidaridad. Doris Zapata, me están diciendo también, es de esa escuela. Aprecio a las enfermeras. Sí. Y cuando usted habla de enfermera, usted puede recordar a muchas cosas, pero habría que hablar mucho de Luzmila de Lluega. Sí. Yo diría que es la mamá de todas las enfermeras. Sí, bueno, si ella la consideran su precursora y la verdad es que quien las agrupó, quien fue pues su luz y su representante más importante. Mucho. Una doña en toda la extensión de la palabra. Nuestro saludo a todas las enfermeras de Panamá, claro, a todo el sector salud, pero en particular a las enfermeras, porque hoy es su día, que han hecho un gran esfuerzo arriesgando todo. Y pedirle a usted que sea consecuente con los médicos, con las enfermeras, con los tecnólogos, con la gente que trabaja en vectores, con los administrativos, con toda la gente del sector salud, ¿sí? Y con toda la gente del aparato de seguridad que les garantiza a ustedes y a nosotros. Que no nos enfermemos. Que no nos enfermemos y que no tengamos ciertos niveles de seguridad adecuados. De manera que aprovecho eso y recordar a esa gran dama panameña. Oye, también enviarle nuestro saludo, y nunca mejor dicho, a don Santiago Quirós. Ya salió de la UCI, está en sala, así que al gran maestro de muchos periodistas de este país y el director aquí de KW Continente, y un hombre pues de esa gente que a todo el mundo le cae bien. Sí. Don Santiago Quirós. Y que sabe. Y que sabe, exactamente. Y también el doctor Moltó, que ya salió también. Ya también está afuera, así que dos grandes hombres panameños ya están rumbo a su sanación. La otra cosa que quiero recordar es a Guillermo Endara. Yo tuve la oportunidad de conversar con el expresidente Endara, primero en la presidencia. Claro. Y Endara era un hombre muy culto, era un hombre que leía mucho. Era un gran leedor. Y era un hombre especializado en el derecho laboral. Gran parte de su simpatía que él tiene en el movimiento obrero es porque él fue un gran laborista. A pesar de que tu papá, aparte de que fue un gran político. Hacerlo médico. Estuvo 2 años siendo médico, después trató, y bueno, su vocación siempre fue el derecho. Una cosa que siempre, también, bueno, es nieto de uno de los grandes músicos panameños, Alberto Galimani, que dice que mi abuelo trató de enseñarme a tocar piano, me dijo, pero el problema es que yo no puedo mover las 2 manos indistintamente. Cuando muevo una, la otra se mueve. Y yo recuerdo un día... Parte de su humor que siempre tenía el presidente. Yo tengo un gran aprecio por él y por Panamá. Yo recuerdo un día que el presidente de Endara recibió al director de la Agencia Central de Inteligencia. Al director, ¿no? Que es un segundo. Sí. Y yo, por casualidad, tenía una cita con él y me recibió después. Y me decía, dizque, estoy abrumado. Tantas cosas que me ha dicho este tipo. Eso sí saben cosas, ¿no? Entonces, Endara era un hombre muy sencillo. Muy sencillo. Pero también era un conspirador. No se engañe con él. Endara, porque venía de un proceso en donde cuando iban a detener a alguien, primero eran los panameñistas. Son los primeros que se detenían en este país. Después los estudiantes y comunistas. Gran parte de los... Esa era la orden de detención. Del sitio de reunión tradicional del Partido Liberal de ese entonces, que era el restaurante Galaxia, era porque estaba abajo de la casa del presidente Endara, que era parte de ese grupo. Bien. Vamos al plano nacional. Algunas cosas que quiero que miren hoy. Hay un editorial Seguridad Social de Gerardo Berroa que aparece en La Estrella de Panamá. Se lo recomiendo, porque tiene que ver con uno de los temas que nosotros vamos a bregar en las próximas semanas. Tenemos que bregar con qué vamos a hacer con la caja del Seguro Social, Fernando. Sin duda alguna, lo que hay en el IBM no es el producto de esta administración. Lo que hay en la caja del Seguro Social es el producto de muchos años de postergar decisiones que ya estaban maduras. Entonces aquí todos lo quieren resolver pidiendo la renuncia. Por ahí había una joven dando unas declaraciones, parece que le entendieron bien lo del golpe suave. Porque parece que les gustó. El problema es que hay mucha gente que como no conoce de política, se dicen grupos políticos pero no estudian las ciencias políticas. Y al desconocerla, ignoran que las ciencias políticas nacen del conocimiento que usted tenga de la sociedad donde usted quiera aplicar esa teoría y de la práctica que usted tenga para bregar con los seres que usted cree que usted intenta representar. Es cuando se da esa colusión entre teoría y práctica es que se produce el conocimiento de la política como ciencia. Lo demás son charlatanerías. Y además es un mundo en permanente cambio. Por ejemplo,
Fernando, el mundo entra en este momento en un laberinto, ¿no? En donde lo característico de esta coyuntura es la incertidumbre que genera el futuro. Esa es la característica. Comprender una realidad tan compleja como esto requiere de teoría y requiere de práctica. Entonces no podemos resolver y entender los problemas con simplismos. Y se abre en el mundo, no solamente en Panamá, una guerra frontal. A ver quién asume la conducción de la nueva coyuntura y cuáles son las medidas que se tomen en favor de quién o cuál. Entonces usted puede tener una forma fácil de juzgar a los gobiernos. Hacia dónde incline el gobierno su accionar, usted puede calificar entonces a ese gobierno. Exacto. Esa es una situación importante y por eso creo que la Caja del Seguro Social requiere de un análisis integral, no solamente del programa de invalidez, vejez y muerte, es que hay que revisar la ley, pero hay que hacerla como ha planteado el presidente Cortizo, con el mayor nivel de diálogo. Vamos a conversar hoy con el subdirector de la Caja del Seguro Social, pero le adelanto algunas cosas, porque ya lo adelantó esta administración. Una de las cosas que nosotros tenemos que estudiar es si trasladamos todos del sistema actual mixto o de capitalización individual y el sistema de solidaridad y lo hacemos un solo sistema de solidaridad como era antes. Es una cosa que tenemos que estudiar, que es un camino importante. Oye, te mandan un tweet que el Obama Gate es que Obama falsificó su certificado de nacimiento. Bueno, eso está probado que eso es falso. Sí, súper probado. No hay ningún Obama Gate. Eso es una cosa que están diciendo por ahí. Ahora no vamos a hablar de eso. Eso lo vamos a hablar mañana. ¿Para qué? Sí, sí. Eso debe ser el Obama Gate. Sí, sí. Si usted tiene alguna duda, mire los Estados Unidos. No ha habido en la campaña que se montó contra Obama, ese fue uno de los temas y nadie pudo probar nada de eso. Bien. Le decía que la Caja del Seguro Social tiene que ser reformada integralmente. No podemos poner parches, pero tampoco podemos ir más allá de lo que aguanta la carreta. Decía el general Torrijos que la velocidad de marcha de los cambios está determinada por la carrocería social que impulsa ese cambio. Si yo le pongo una velocidad de 60 y la carreta social solo aumenta a 40, lo que voy a hacer es que voy a dejar desperdigar la carreta. Mire el pragmatismo con la teoría. La velocidad de cambio de una sociedad está determinado por los niveles de consenso a la que se llegue para tener una fuerza de impulso lo suficientemente válida para hacer factible y potable la reforma que estamos dando. Y esa reforma será válida en la medida en que dure en el tiempo. Entonces, una de ellas sería, Fernando, evaluar esto de volver al sistema solidario. Dos, nosotros tenemos otras fórmulas, por ejemplo. Hay 40% de gente que está en el sector informal. ¿Por qué no cogemos ese 40% del sector informal y lo metemos a la Caja de Seguro Social? Como ellos no pueden pagar todo, hagamos que ellos paguen la cuota de seguridad para tener derecho a pensiones y que el Estado subsidie la cuota patronal. Eso lo han hecho muchos países y ya de ahí tendríamos miles de trabajadores en la Caja de Seguro Social. Cosas como esas. Hay gente que está pensando que los ingresos del canal se pueden usar para todo. Cada vez que hay una crisis en Panamá, usemos los ingresos del canal. Los ingresos del canal son 1.500 millones de dólares y si yo lo voy a desglosar, usted se mira los presupuestos, una gran parte de los presupuestos se va a salud, educación. No, si tú agarras la factura de todos los subsidios nuestros, es exactamente la cantidad que nosotros recibimos del canal. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esto y hacerlo con el mayor nivel de consenso posible. De manera que comparto el criterio del presidente Cortizo. Yo creo que la autoridad, la Caja de Seguro Social, que está empeñada en hacer transformaciones importantes, tiene que ver. Vamos a hablar con el director, su director ya lo hablamos, para que usted conozca cifras, porque lo importante es que este debate no se puede hacer solo con emociones, hay que poner números. Y en eso todos, ayer escuchaba una posición del profesor Jované, todo el mundo tiene que opinar en esto y tenemos que llegar a un consenso. También quería hablarle sobre lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y le quiero ser muy franco en lo que les voy a decir. El mundo en general atraviesa quizás por una de las crisis estructurales más grandes de la historia.
una de las virtudes que ha tenido este coronavirus es desnudar el sistema y demostrarnos la desigualdad del sistema. Observe que en los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, donde ha golpeado la pandemia ha sido en las minorías. En los Estados Unidos, la pandemia ha golpeado con fuerza a las minorías en Nueva York. ¿A qué minoría me refiero? Afroamericanas, latinas, en particular. Y ha puesto en mano nuestra lo que es la falta de un sistema de seguridad social. Y todo el proceso de privatización, en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cómo pudo él tener incidencia negativa en la estructura de salud pública. Entonces, esto que estamos ahora viendo, que es la fase, que yo llamo la fase 1 de este problema, que es el coronavirus, venía precedido ya de un proceso de desaceleración simultánea a nivel global económica, que estaba produciendo situaciones que ya nosotros le estamos advirtiendo a ustedes. Bueno, Panamá llegó a esta crisis con un crecimiento positivo, pero disminuyendo, con un nivel de endeudamiento que dejó el presidente Varela lleno de irresponsabilidades que este gobierno tuvo que asumir. Y con, incluso, gran parte del primer préstamo fue para pagar prestaciones sociales a la caja, precisamente. Recuerdo que eran unos 400 y tantos millones de dólares de cosas que no se pagaban. Entonces, nos cae la pandemia esta y la economía global se ha entrado en un proceso de recesión global que algunos economistas, algunos, no todos, califican de la recesión más difícil de la que se enfrenta el mundo, porque es simultánea. En la crisis que nosotros enfrentamos post-invasión, por ejemplo, el problema era de nosotros, no era del mundo. Por eso nosotros tuvimos una capacidad de recuperación, porque nuestra economía se mueve por servicios, y bajo la administración Endara se logró hacer en 4 años y medio lo que estaba probablemente hecho para 15. Bueno, también, José, y tú mejor que nadie lo sabes, en ese momento, tanto el centro bancario como la zona libre estaban en su mejor momento. Claro. Es decir, estaban con una liquidez muy fuerte. Y la economía global estaba. Y nosotros no debemos perder de vista que aquí dejaban en la ciudad de Panamá, sobre todo, los soldados americanos casi $1 millón diarios, y directo a la gente, es decir, en alquileres, en restaurantes, en pago de limpieza de zapatos, limpieza de casa. Así que eso hizo que la crisis no fuese más profunda. Pero esa situación cambió porque nosotros tenemos ahora desarrollado, aparte de que se fueron los americanos, nosotros controlamos a partir del año 2000, ¿no así?, el principal recurso nuestro. Y que precisamente la construcción de esta infraestructura extraordinaria de estos últimos 30 años ha generado que Panamá tenga mayores niveles de posibilidades frente a la crisis que se avecina. Pero yo le quiero hablar con sinceridad de a qué normalidad se refiere cuando hablamos de regreso a la normalidad. Y le voy a ser muy sincero. En primer lugar, no creo que va a haber ningún regreso a ninguna normalidad. Creo que nosotros nos vamos a enfrentar probablemente a la situación más compleja que ha vivido el país y el mundo. Los próximos meses no van a ser meses de que yo voy a volver a mi oficina y ya yo tengo mis empleados y yo voy a seguir viviendo. No, no. Los meses que vienen son un proceso como si usted hubiera pasado por una guerra y tiene que reconstruir todo. Entonces, lo que va a ocurrir es un proceso de reconstrucción de la economía en la que solo lo podemos hacer si el país goza de la más sólida unidad y de la mayor comprensión de que la libertad exige responsabilidad y disciplina. Solo con libertad, con claro conocimiento que la libertad exige responsabilidad y disciplina. La libertad no es hacer lo que yo quiero, afectando a los demás. La libertad, como tal, ¿sí?, requiere responsabilidades. Y no podemos estar aquí irresponsablemente impulsando cosas que no se pueden hacer, porque el nivel de incertidumbre que hay en el país hoy, usted lo puede cortar con un cuchillo. Entonces no vamos a volver a una normalidad, ni va a haber una normalidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
En este proceso, nosotros tendríamos que recomponer nuestra economía y hacer algunos ajustes estructurales. ¿Cuáles van a ser? No sabemos. Por ejemplo, es claro y evidente que nosotros necesitamos una reforma en la Caja del Seguro Social. Es claro y evidente que necesitamos reformas en el sector salud. Es claro y evidente que nosotros necesitamos reformas en el sector educación. Es claro y evidente que necesitamos reformas en el sector agropecuario. Y es claro y evidente que nosotros necesitamos aprovechar mejor nuestra posición geográfica para que nuestro sistema de logístico marítimo, aéreo, nos desarrolle. Nosotros necesitamos hacer reformas estructurales al sector eléctrico para que la matriz de generación produzca una matriz eficiente y que ustedes se lo vean reflejado en su recibo. Sí. Nosotros necesitamos estudiar cómo vamos a salvar a Copa. Y eso no pasa por mantener el monopolio, eso quizás pasa por estudiar la posibilidad que el Estado sea inversionista en esa empresa. O sea, tenemos que mirar cosas. Y yo creo que no habrá normalidad de ninguna clase. Va a haber incertidumbre y lo que tiene que haber es un plan de movilización de la opinión pública en un sendero en la que todos estemos de acuerdo en principios de temas importantes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué será la normalidad en el futuro? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la nueva relación de Panamá con los Estados Unidos, con China, con Inglaterra? Primero tenemos que saber cuál va a ser el destino de Inglaterra. Y la propia Inglaterra no lo sabe. No está clara. Porque entra en el coronavirus, fíjense, Inglaterra entra saliéndose de Europa y va a caer casi 20% del PIB Inglaterra. Los Estados Unidos, el señor Trump piensa que en el próximo trimestre de julio a... No, él cree que el de octubre va a haber un crecimiento increíble. Sí. Bueno, los economistas en los Estados Unidos dudan de eso porque no es Estados Unidos solo, es que si el mundo no se desarrolla, Estados Unidos no va para ningún lado tampoco. Entonces, ha creado unos lazos que echa por tierra el concepto de América para los americanos. Es que todos tenemos que ser para todos. Yo comparto el criterio de Boris Johnson. Esto nos debe de dar un ejemplo de solidaridad, de entender los niveles de interdependencia, pero si hay un país que conoce esa interdependencia con el mundo, somos nosotros. Panamá. La contradicción que surgió en 1903 entre nosotros y Colombia estaba fundamentada en que Colombia se estaba mirando el ombligo de una guerra intestina que la trajo aquí, mientras nosotros estábamos pensando en la construcción de un canal hacia el mundo. Y esa concepción de Panamá como país del mundo es la que tenemos que volver a tomar. Y el eufemismo de regresar a la normalidad le puede crear a usted la idea de que usted terminado esto, ya mañana estamos igual. No va a pasar así. Va a ser duro. Yo creo que más lo expresó Cortizo, presidente Cortizo, cuando dijo, estamos en peligro. Pero no solamente por el coronavirus. Estamos en peligro porque hay mucha gente que olvidando la necesidad de tener una estrategia, un pensamiento, ¿no así? Voten al director, voten al vicepresidente, haciendo el golpe suave. ¿Para qué? Para ellos desde adentro dirigir hacia dónde va el cambio. Entonces, ¿hacia dónde va el cambio? Todo va a depender del consenso. Son los pueblos los que hacen los cambios. Y en el pueblo está el sector privado, los trabajadores, los intelectuales, la clase media, los pobres, los campesinos, los trabajadores del campo. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero no nos olvidemos de algo. Nosotros tenemos un futuro que nos pertenece. Nosotros fuimos capaces, en la década de los 70, de recuperar nuestro principal recurso estratégico. Y hoy ese canal, a diferencia de lo que pasó con Pemex, con PDVSA o con la empresa de Petrobras, es un canal que se maneja eficientemente. Y hemos logrado desarrollar un sector logístico que tenemos que mantener. Y tenemos que salvar nuestro sector logístico de transporte aéreo, de pasajeros y de transporte de carga. Tenemos que trabajarlo. Nosotros necesitamos impulsar el sector privado. Y esto me lleva a la siguiente preocupación que tengo. Escuchaba ayer la conferencia de prensa que dieron los señores ministros. Y me llama la atención algunas cosas. Nosotros no debemos impulsar el post-pandemia, porque el virus se va a quedar aquí. Cuando abramos, habrá rebrotes. No nos engañemos en eso. Esos rebrotes no es un problema de deficiencia del sector salud. Así se comporta el virus. Miren lo que les contaba ayer, hace un rato. En Alemania, el día domingo,
se produjeron 315 positivos. Ayer se produjeron 900, 3 veces más, por la apertura. Hay rebrote. Y va a haber. Entonces nosotros tenemos que entender que esa apertura nuestra es necesaria. Pero lo que me preocupaba ayer era que se habló de la existencia de comités de salud dentro de las empresas. A mí me tocó, por experiencia profesional, manejar una empresa estatal que ya tenía su código. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no introducir en las empresas mecanismos que traumen todavía más. Que traumen la recuperación. Porque en el Código Laboral panameño, donde hay sindicatos, es una responsabilidad del sindicato velar por la salud de los trabajadores, para crear mecanismos nuevos. Significa poner en discusión el mando de una dirección que tiene que ser desarrollada con los más altos niveles de eficiencia. Recuerde que nosotros no estamos solos en el mundo, nosotros tenemos que competir. La competencia requiere, no lo duden ustedes, un nivel de eficiencia en la producción. Y no introduzcamos mecanismos que pueden hacer que se retarde el nivel de esa eficiencia o se complique la administración del sector privado en un momento de crisis. Porque lo que necesitamos nosotros es a la mayor velocidad generar la mayor cantidad de empleo. Eso es lo que necesitamos. Con la mayor protección de salud a la gente. Pero no es la salud por el virus. Es que nosotros tenemos que mejorar la salud para todos, como sin el virus, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos que mejorar los mecanismos de salud a los 40% de trabajadores del sector informal. Y tenemos que buscar una propuesta de incorporarlos a ellos al sistema y fortalecer la caja de seguro social. Así es. De manera que yo les dejo todas estas preocupaciones, porque esto es parte del debate fundamental que tenemos que hacer. Entonces usted lo que está escuchando por ahí es quienes estuvieron por muchos años en la caja del seguro social, sí, sin hacer absolutamente nada, pidiendo renuncias de directores y pidiendo renuncias de... Este no es un problema nuevo. La seguridad social está en crisis en el mundo. En el mundo, no solamente en Panamá. Nosotros tenemos una situación difícil, pero tenemos unas soluciones posibles que tienen que ser tomadas con los trabajadores, con los asegurados, de manera que sea un consenso que nos permita llegar a esto. Pero debemos entender no solamente la caja. Nosotros necesitamos resolver el problema de salud pública en general. Nosotros necesitamos resolver el problema de salud, de educación, perdón. Necesitamos resolver el problema del sector agropecuario con más inversiones, con más seguridad para producir. Tenemos que tener metas de producción de alimentos. Tenemos que ser autosuficientes en granos. Tenemos que multiplicar la producción de alimentos y tenemos que multiplicar nuestros hubs logísticos. Y tenemos que dejarnos de tonterías, de estar pensando si este me cae mal, si este me cae mal, este es tal. No, nosotros tenemos que pensar. Mire lo que está haciendo Colombia con Avianca. Mire lo que hizo Alemania con Lufthansa. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución en tiempos de guerra, porque eso es lo que viene. Sí. Estamos en una guerra y vamos a seguir en guerra por los próximos meses. Esto no va a ser resolver entre mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Esto va a tomar meses y quizás un par de años hasta que entremos en la línea del crecimiento y entonces tendremos los ajustes y esos ajustes serán entonces la nueva normalidad. Por ejemplo, cuando yo oí la palabra distanciamiento social, es una palabra bien complicada desde el punto de vista social y político, porque en realidad lo que estamos practicando es un distanciamiento físico. El distanciamiento social lo que intenta producir en la mente de uno es que yo puedo sobrevivir solo. No. Nadie puede, ningún país puede sobrevivir en esto si no va unitariamente a esa guerra. Ningún planeta se va a salvar si todos los países no actuamos en conjunto para salvarnos todos. Por eso a nosotros nos conviene que los Estados Unidos resuelva su problema, nos conviene que China resuelva su problema, que Japón resuelva su problema, que Inglaterra resuelva su problema, que Europa sea fuerte, que África se desarrolle. A nosotros nos conviene y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que eso se produzca, porque nosotros tenemos la infraestructura para competir. No hagamos la infraestructura que tenemos para competir con medidas burocráticas, no la hagamos ineficiente, porque el mundo
no bien pasa por Panamá porque Panamá es la cintura del mundo, no, pasa por Panamá porque le es más económico y eficiente pasar por aquí. Cuando le sea más costoso, no pasará. Así es.